Ahora sí estamos grabando. Muy bien. Bueno, hermanos, como ya les he dicho, estamos en la última etapa de nuestra clase de predicación bíblica. Y ahora, gracias a Dios, a la tecnología, ahora ustedes me pueden ver acá en su pantalla, el lado izquierdo superior. Así que vamos de lleno a lo que nos compete. Vamos con la parte C, comprobar la idea central. Recuerden que terminamos viendo la idea central, lo que era el tema más el complemento es igual idea central. Pero ahora vamos a profundizar en este tema, cómo comprobar la idea central. En su proceso de estudio del texto o pasaje, el predicador ha extraído varios temas y complementos. Pues como vemos, un pasaje puede aportar al predicador más de una posibilidad de lo que sería la idea central. La tarea ahora será decidir cuál es la correcta y más pertinente para lo que se desea expresar. Por esto, será necesario comprobar el resultado final con las otras posibilidades y ver si lo decidido concuerda mejor con el desarrollo de todo el pasaje. La pregunta es, ¿cómo comprobamos la idea central? ¿Cómo saber si la idea central que escogimos es la correcta? Algunas pautas que te ayudarán a esta realidad. Primero, desarrollar la idea central. Eso es lo primero. Este es el paso donde se comienza a armar el bosquejo del sermón. El desarrollo podrá notarse en la aparición de 2, 3, 4 o más puntos mayores. Esto dependerá de la manera en que está escrito el pasaje bíblico escogido y también su extensión. Consideremos por lo menos dos maneras para desarrollar una idea. La primera, según la estructura del pasaje. Y la segunda, según el deseo del predicador. ¿Ok? Esas dos opciones tenemos para desarrollar una idea. Ahora, sin duda que la primera es la mejor. La primera es la más eficaz y eficiente para mantenernos en el texto. La primera es la mejor y guarda fidelidad al texto o pasaje escogido. La segunda corre el riesgo de que el predicador se deje llevar por lo que él considere es mejor, y muchas veces puede estar lejos del significado del texto. Y lo que tenemos que evitar, sin duda, es alejarnos del texto, sino por el contrario, es acercarnos al texto. Por otro lado, la idea central de un pasaje tiene tres formas de ser utilizada. Veámoslas. ¿Cuáles son esas tres formas? A. La idea central puede ser explicada. La explicación o desarrollo de la idea central puede variar de una de esas formas que nos permita presentar a fin de que los oyentes esperen una respuesta a la pregunta ¿cómo? Ver las notas. Ahí en las notas les dejé una información importante para que ustedes la puedan ver. Esta sería la respuesta después de la presentación de una idea, como por ejemplo, debemos servir unos a otros. Esta sería la idea central de un pasaje que vamos a ver ahora, ¿ya? Del pasaje de Filipenses. La forma más natural para el desarrollo es a través del uso de complementos adverbales en los puntos mayores del bosquejo. Por ejemplo, debemos servir unos a otros sin egoísmo. Debemos servir unos a otros de corazón. Debemos servirnos unos a otros poniendo por encima la necesidad de los otros. Esto podría ser el bosquejo mayor de Filipenses 2, versículos 3 y 4. Habría otras formas para explicar la idea central, pero no debemos olvidar que será el pasaje el que siempre gobernará esa idea. Y recuerden que la idea central la dijimos anteriormente. Voy a devolverme para que ustedes vean y recordemos la idea central. Está ahí. Debemos servirnos unos a otros. Ese es el tema que se compartirá al final. Y entonces desarrollamos, como vimos, estos tres conceptos. Debemos servirnos unos a otros sin egoísmo. Debemos servirnos unos a otros de corazón. Debemos servirnos unos a otros poniendo por encima las necesidades de los otros. Entonces, esa es la mejor forma de desarrollar los puntos principales, ¿cierto?, de una idea central en Filipenses capítulo 2, verso 3
al 4. Segundo, la idea central puede ser probada o demostrada. También en este caso, la idea puede ser probada de varias maneras. Normalmente se recurre a los términos conectivos, de razón y lógica, tales como por qué, pues, ya que, por tanto, para qué, etc. Este tipo de idea pide respuesta al predicador y despierta en los oyentes la pregunta ¿por qué? Muchos pasajes bíblicos están escritos de tal manera que permiten esta estructura. Como por ejemplo, 1 Corintios 15, 1 al 24, presenta una serie de argumentos que son con el cual de probar la importancia, demuestra la importancia de la resurrección de Jesucristo, ¿ya? Y esto lo podemos ver. Piensa en la siguiente idea. La resurrección de Cristo es vital para la fe cristiana. La resurrección de Cristo es vital para la fe cristiana. Perdonen por el error ahí, que la imagen mía está tapando esa parte, pero no se preocupen que lo voy a solucionar en los siguientes videos. Eso ya no va a pasar, no se hagan problemas. Este es el único video porque este es el primero que hago de esta forma, así que estoy pagando el noviciado, así que, pero tranquilos. Entonces, piensen en la siguiente idea, de acuerdo a 1 Corintios 1, capítulo 15, del 1 al 24. La resurrección de Cristo es vital para la fe cristiana. El desarrollo estructural del sermón en sus puntos mayores sería entonces la idea central que vamos a compartir: la resurrección del creyente es una gloriosa realidad. ¿Por qué? Porque la resurrección es un principio esencial del Evangelio. Porque las apariciones de Cristo resucitado son suficiente evidencia de nuestra resurrección. Porque la negación de la resurrección muestra la falsedad del testimonio cristiano. Y por último, porque la negación de la resurrección destruye toda esperanza del creyente. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos ya una estructura y en base a lo que estábamos hablando. Tercero, la idea central puede ser ampliada. En este tipo de presentación, la idea central es presentada mayormente en forma completa, pero no totalmente. Los puntos mayores amplían el concepto que ha sido vertido en la idea. Es necesario tener una idea completa como idea central, pero los puntos mayores servirán además como otros complementos de esa idea. Los sermones biográficos, como dijimos entonces, los sermones biográficos son los que se adecúan mejor a este tipo de desarrollo, sobre todo cuando se enfatiza aquellas características sobresalientes del personaje bíblico. Veamos un ejemplo. El ejemplo es en Esdras 7:10. La idea central sería: Esdras preparó su corazón. Esdras es el sujeto, preparó es el verbo y su corazón el complemento. La estructura o bosquejo sería muy sencilla. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Esdras preparó su corazón para cumplir la ley de Jehová. Y Esdras preparó su corazón para enseñar la ley de Jehová. Y ahí nos da una estructura básica y súper interesante para poder predicar el Evangelio, ¿cierto? En una iglesia tranquilamente un sermón como ese bendice mucho los corazones. Sepa que esto es un ejemplo de lo que llamamos idea exegética o textual. Además de esto, debiéramos considerar la forma en que lo pondríamos homiléticamente o de acuerdo al contexto actual. De estructurar el sermón. Cuando empezamos entonces en este proceso de la idea central, también estructuramos el sermón. Al desarrollar la idea central en una de las formas que se ha visto, ya estamos inmersos en el proceso de elaborar el bosquejo del sermón. Nunca debe olvidar, como dijimos anteriormente, que el pasaje será quien determinará
el número de puntos mayores del sermón que le dirán cómo debemos desarrollar la idea central. Para esto ya deberemos contar con las divisiones naturales del pasaje. Tenerlas significará que se puede hablar del bosquejo mayor que contiene los puntos principales en forma de oraciones completas con su propia preferencia textual. Es muy importante esto porque el preparar la idea central también nos ayuda a ir bosquejando el sermón. Les recomiendo que revisen las notas porque en las notas les he dejado algunos ejemplos y otros ejemplos los voy a dejar en la carpeta de la plataforma en un Word y van a estar los ejemplos. Usted va a tener que ver de dónde son los ejemplos. Yo se los voy a dejar ahí identificados para que usted los vea también y los tenga a mano, ¿ok? ¿Por qué? Porque no quise poner ejemplo en el video porque si no el video se demora mucho y sale muy largo y después cuesta mucho renderizarlo, que es la etapa que yo hago después de grabar este video, ¿ok? Así que para que sepa que todos los ejemplos se los voy a dejar ahí en una carpetita en Word en la plataforma para que usted los descargue y los pueda usar y los pueda ver también y revisar y vaya complementando a lo que yo estoy hablando aquí. Bien. Cuarto, la transmisión del texto bíblico. Ya estamos en la parte final, ya hemos visto, nos hemos familiarizado con el texto, hemos interpretado el texto, hemos desarrollado la idea central del texto, pero ahora tenemos que transmitir el texto. Ahora tenemos que comunicarlo, ahora tenemos que hablarlo a las personas. Y para esto, ¿cierto? Después de los pasos dados, creo que estamos preparados para el paso final. Ahora es cuando expondremos delante de la congregación el resultado de todo el trabajo realizado. Ilustrando esta tarea es como una madre que da a luz a lo que se ha estado gestando en su vientre durante esos largos 9 meses. Antes de hacerlo, vaya una vez más a Dios en oración, deposítele toda su confianza para que ese momento sea Él quien hable a los oyentes y usted simplemente un canal por el cual fluya esa palabra viva y eficaz que son las Escrituras. Entonces el primer punto, llegando a los oyentes con la palabra de Dios. Este es el momento de la verdad, la práctica. Ahora es cuando el predicador verá el fruto de su trabajo. Llegando este tiempo ya debe estar listo un sermón ordenado, coherente y con un propósito bien definido. Además, habremos determinado lo que será la idea central y lo que será el bosquejo. Pero cuidado, el bosquejo no es el mensaje, ¿ok? Para hacerlo tendrá que ser trasladado al lenguaje que los oyentes entiendan y que apele a su razonamiento y corazón. Personalmente creo que este paso puede resultar difícil para cualquier predicador y especialmente para aquellos que realizan sus primeras incursiones en tan digna tarea. Pero no nos preocupemos, Dios hablará por nosotros. Aquí es donde los principios de la comunicación juegan un papel de suma importancia. La tarea es comunicar con la mayor efectividad posible, aprovechando al máximo los recursos propios y ajenos que apoyen la comunicación de su mensaje. Segundo, elaborar la idea homilética o predicable. Ya hemos definido la idea homilética, la idea exegética, la idea central anteriormente, entonces usted ya debe manejar el concepto. Para comenzar necesitamos recordar la definición de idea homilética que vimos. Dijimos que la idea homilética es una expresión concisa y llamativa de los elementos de la idea exegética o textual. Entonces, lo que tenemos que hacer es trasladar la idea central, el tema y el complemento, expresada en términos exegéticos, a una que se expresa en términos comunes y entendible a los oyentes. Se tiene que tomar en cuenta lo siguiente: ¿quiénes son? La ocasión, para qué o cuándo es, y cualquier otro elemento que le ayude a formular la idea predicable. El reto o desafío será formular una idea que sea llamativa, fácil de recordar y que impacte a su audiencia.
Es posible que tengamos que introducir algunos cambios para este logro, pero lo que sí no debemos olvidar es que debemos mantenernos fieles al texto bíblico. Tercero, trasladamos los puntos mayores a expresiones homiléticas también. En el siguiente paso, y similar a lo que se hizo con la idea exegética o textual a la idea homilética o predicable, ahora será trasladar los puntos mayores a palabras homiléticas o predicables. Es posible que sea necesario convertir cada elemento de los puntos mayores en términos homiléticos. Muchas veces encontraremos que la forma original del texto comunica perfectamente lo que desea compartir. Dado este caso, el predicador podrá mantener esa forma. De todos modos, el predicador debe estar completamente seguro que tales palabras, si son comprendidas por sus oyentes y que reflejen concretamente el contenido del pasaje. Al igual que la idea homilética o predicable, los puntos mayores, si se enuncian y se repiten en la audiencia, así que es necesario expresarlos lo más claramente posible para que sean entendidos y recordados por la mayoría. Cuarto punto. Escribir el bosquejo final con todos sus elementos. Es una tarea que no todos los predicadores nos gusta realizar. Sin embargo, y aún más para quienes principian aplicando este proceso de preparación de sermones, se recomienda que la practiquen y la usen regularmente. El bosquejo será la guía que conducirá al predicador desde el principio al final del mensaje que desea comunicar. De la misma manera que si tuviéramos un mapa que nos indica el camino a la mina que guarda un gran tesoro, no tener un bosquejo será como salir a buscar un tesoro sin mapa y sin brújula. Una metáfora para comprender lo que estamos hablando, la importancia de escribir el bosquejo final con todos sus elementos, con todo lo que conlleva a el sermón. Quinto, la introducción. Esto solamente va a ser un repaso de lo que ya vimos en clases anteriores sobre la introducción y todo lo demás, y agregué algunos elementos adicionales, pero en la práctica voy a pasar rápidamente por esto porque no tiene sentido volver a profundizarlo si ya lo tocamos en un video anterior, que creo que fue la clase 3, si no me equivoco. Después de saber lo que dice el pasaje y de haber desarrollado el bosquejo, debe pensar en cómo se ha de iniciar el sermón. La introducción será lo que ponga a la audiencia en la senda del sermón, lo que pica, su apetito por escuchar lo que sigue, esa inquietud que te da. La introducción es muy importante. No cometa los errores que yo cometo, que debo reconocerlos. Los cometo casi intencionales, por decirlo de alguna forma. Yo generalmente preparo la introducción primero y después armo el sermón, y eso jamás se hace. A mí no sé si me funciona tan bien, pero me acomoda cuando lo preparo. Pero voy a poner en práctica más aún los conceptos de predicación en ese sentido, sobre todo con la introducción, que es lo que siempre preparo primero, la introducción, y la verdad que es lo último que se prepara, ¿ok? Lo que levanta el deseo de aprender y aplicar lo que el predicador dice, eso hace la introducción. La introducción despierta una necesidad en la gente y también permite que la congregación se dé cuenta que el sermón que se compartirá es el origen netamente bíblico. Es de origen netamente bíblico. Muy importante la introducción. ¿Cuáles son los objetivos de la introducción? Principalmente captar la atención de la audiencia. Necesitamos recordar que no existen audiencias cautivas. Pero también la introducción es para introducir el tema que se va a exponer. Por esto necesitamos enfocarnos en el tema y no en introducir el sermón con cualquier cosa que no tenga nada que ver con el mismo. Finalmente, quiero sugerirle los siguientes aspectos. Primero, si va a explicar algo, usted como predicador asumirá que su audiencia lo desconoce o ignora. Segundo, si va a probar o argumentar algo que de verdad lo merece, usted asumirá que su audiencia lo cree. Y tercero, si va a hacer una aplicación específica de algún punto, necesitará asumir
que, aunque su audiencia lo cree, no lo vive. 3 cosas importantes que le ayudarán en la introducción también. F. El propósito del sermón. ¿Cuál es el propósito de todo sermón? Define qué es lo que se desea alcanzar. Es decir, va hacia la meta propuesta. Este debe estar incluido dentro del sermón. El predicador debe preguntarse, ¿cuál debe ser el resultado de compartir este sermón? ¿Qué cambio deseo que haya en la audiencia? ¿Para qué voy a predicar? Y por último, ¿por qué son necesarias las palabras que habré de compartir? 4 preguntas que nos ayudan a reflexionar sobre el propósito del sermón. ¿Cuál debe ser el resultado de compartir este sermón? ¿Qué cambio deseo que haya en la audiencia? Principalmente, primero debo pedir que ese cambio también sea en mí. ¿Para qué voy a predicar ese sermón? ¿Y por qué son necesarias las palabras que habré de compartir? 4 preguntas que nos ayudan a distinguir el propósito del sermón. Nosotros no vamos a predicar nuestro propósito, pero sí debemos predicar con un propósito bien definido. El doctor David Suazo afirma que ningún predicador puede permitirse el error de predicar sin un propósito claro y definido en su mente. La palabra de Dios está para producir cambios en la vida de las personas y por esto el predicador necesita pensar qué cambio particular desea alcanzar en quienes le habrán de escuchar. Un propósito necesita ser específico. En otras palabras, debe apuntar a la persona en particular, no en conjunto. Las decisiones son personales. En suma, podemos ilustrar el propósito dentro del sermón observándolo desde el ángulo del predicador y el otro de los oyentes. Y sería algo así. El predicador informa, persuade, aplica. El oyente que entienda, que se convenza y que cambie. Eso sería a grandes rasgos el propósito del sermón. Por otro lado, un buen propósito mantiene al predicador dentro de la ruta señalada. Evita el desviarse del tema y caer en rodeos o redundancias que no ayudarán a la audiencia. Muy importante esas cosas de no caer en la redundancia. G. El cuerpo del sermón. Es el lugar donde se incluye todos los demás elementos que forman el sermón. La idea exegética no se predica, pero le sirve al predicador como transición. La idea homilética que se comparte con la audiencia. Los puntos mayores y los subpuntos se incluyen, además el material de apoyo, ilustración, aplicaciones, etc. Todo eso está dentro del cuerpo del sermón. Las ilustraciones funcionan mejor cuando trasladamos al mundo personal con el mundo de la audiencia y con el mundo secular. En relación a las ilustraciones, como predicadores necesitamos recordar que estas son para aclarar y aplicar las ideas expresadas. A mí me cuesta un montón encontrar ilustraciones para cada sermón, pero me esfuerzo por encontrarlas. Y podemos encontrarlas. Esto es un poco lo que hace una ilustración. Este gráfico lo que quiere mostrar es que la ilustración debe abarcar toda la realidad. Por eso está la flecha al centro. En lo personal, a ti, tu propio mundo, el mundo mundo secular o el mundo que te rodea, pero también el mundo de los oyentes. Entonces la función, ¿cierto? Cuando traslapamos el mundo personal con el mundo de la audiencia y con el mundo secular. Así funcionan las ilustraciones, ¿ok? Podemos usar ilustraciones de diferentes aspectos. Ya lo vimos en la clase 3 sobre las ilustraciones. Ahí usted tiene mucho más ejemplos. Aquí estoy dando una pincelada mayor. Y, H, la conclusión. Se tiene que planificar cómo se ha de terminar. Si no se sabe, podría darse una conclusión sin fin, con un buen final.
El predicador puede fijar en las mentes y el corazón de la audiencia los puntos clave y la necesidad de que produzcan cambios en su vida. El improvisar puede dejar a la gente en confusión y se perderá todo el esfuerzo realizado. Tanto en el proceso como en la comunicación se debe repasar la idea central, no solo aquí. Un repaso de lo que la audiencia ha escuchado y dejarles con un reto o desafío para aplicar. ¿Cuáles son los objetivos de la conclusión? Aparte de terminar el sermón, la conclusión puede servir para hacer un repaso de los aspectos principales que se han expuesto. De hecho, no es repetir nuevamente el sermón, sino hacer una recapitulación del sermón. Por otro lado, podemos hacer un fuerte énfasis en las aplicaciones sobresalientes con el propósito de que los oyentes puedan ver los aspectos de su vida en la que necesitan experimentar cambios. Un aspecto muy importante es el de llevar a los oyentes a tomar decisiones públicas. Aunque en esto tendremos el cuidado de no forzar decisiones que no ayudarán en nada a quienes las realicen. ¿Cómo podemos concluir un sermón? Por medio de preguntas que llevan a la reflexión, por medio de un resumen y aplicación directa, por medio de una ilustración apropiada. Una vez más, como lo dije antes, cuando hay que terminar, hay que terminar. Y en la clase 3, cuando hablamos de la conclusión, de la ilustración y de todos esos conceptos, ahí también informamos cuáles son las pautas y cómo también se puede concluir mejor. No alarguemos el sermón, aunque no hayamos cubierto todo lo que teníamos preparado, pero no lo alarguemos. Y para concluir esta clase ya de predicación bíblica. En los estudios o textos sobre predicación expositiva que existen dentro de nuestro contexto, se mencionan varios pasos o etapas para preparar sermones expositivos. Lo que aquí hemos enumerado son el resultado del trabajo de muchos buenos maestros, entre quienes podemos mencionar a Haddon Robinson, James Braga, Les Thompson, etc., entre otros. Algunos proponen 10, 12 y hasta 15 etapas para efectos didácticos. Aquí solamente ofrecemos 4, porque encontramos que eran los necesarios para poder exponer un buen sermón expositivo. No necesitábamos hacer mayormente más pasos. Creo que con los 4 pasos que desarrollamos nos ayudaron mucho a poder preparar tranquilamente un sermón expositivo. Y para concluir ya, lo que hemos querido hacer en este curso es fortalecer las etapas más esenciales de la predicación expositiva. Lo que se pretende es ofrecer una orientación y guía para los estudiantes que se inician en esta noble tarea y para aquellos predicadores que a pesar de su experiencia desean mejorar la calidad de presentación de la palabra de Dios en sus iglesias. No olvide lo que hicimos. No olvide lo que hicimos notar al principio. Predicar sermones expositivos exige trabajo. Requiere de mucho tiempo en oración y total dependencia del Espíritu Santo. Hay que tener cierto conocimiento de la hermenéutica, la exégesis, la teología y la comunicación. Y con ello hemos finalizado, queridos hermanos, nuestro curso de predicación bíblica. Yo espero que la gracia del Señor les ayude, les haya fortalecido, les haya animado y sobre todas las cosas edifique su vida. Espero que este pequeño curso le haya edificado mucho y que sus sermones cada día sean mejores para la gloria del Señor. Gracia y paz. Dios les bendiga mucho. Recuerde que les voy a dejar en una carpetita todos los ejemplos que no hice aquí en esta última parte por razones de que no quise extender más el video, ¿ya? Porque ustedes se dan cuenta, en esta última parte solamente en lo que es la predicación expositiva, hemos hablado más de 2 horas sobre el tema de la predicación expositiva. En cambio, todo lo otro que vimos lo hicimos en mucho menos tiempo.
Pero es así este tema y por eso queríamos gastar más tiempo en esto. Que Dios le bendiga, que el Señor les guarde y muchas bendiciones. Hasta pronto, hermanos.